Buenas noches. En este video se tratará de explicar de la manera más clara la normativa frente a los tipos de subordinación, los agentes económicos, un tipo específico de subordinación que en realidad surge de un anglicismo y algunos otros parámetros también. En primer lugar, encontramos las sucursales. Las sucursales son simplemente partes de una casa matriz que tienen lugar en diferente ocupación a la casa matriz, pero estas pertenecen totalmente a dicha casa matriz, es decir, no tienen patrimonio por aparte de la casa matriz. Cuando queremos hablar de subordinación, hablamos de que el 51% del capital social o del patrimonio se encuentra perteneciendo a la casa matriz. Allí genera una subordinación. Cuando hablamos del subgrupo de estas subordinaciones, podemos tocar un punto muy específico y es las sociedades extranjeras. Estas se dan cuando la casa matriz se encuentra fuera del país. Es la misma subordinación, pero la casa matriz está fuera del país. Cuando son varias subordinaciones y tienen un mismo objeto social, existe algo que se llama grupo económico. Pero antes de tocar ese tema, vamos a hablar de los agentes económicos. El agente económico más simple que encontramos aquí es el comerciante. El comerciante se crea cuando él decide anunciar al público o cuando él abre hacia el público un comercio, es decir, cuando desea vender o comercializar algún bien o un servicio. También está el inversionista. El inversionista se crea cuando él decide no abrir un comercio, pero sí invertir en ciertas acciones de una compañía ya vigente y simplemente generar o conseguir rendimientos de estas acciones o de esta inversión que tuvo. Cuando ya la persona natural decide establecerse como un comercio o como una persona jurídica, destina parte de sus activos, se inscribe en Cámara de Comercio y se crea una empresa unipersonal. Después de esta empresa unipersonal también tenemos otro tipo de sociedad que se puede formar con una sola persona y de hecho es la única. Es la sociedad por acciones simplificada. Esta sociedad por acciones simplificada, pues como su nombre lo indica, se mueven acciones, pero también puede generarse con una sola persona. Entonces, estos son, digamos que los factores, los agentes económicos básicos. Ahora pasemos a tocar el tema que hablábamos anteriormente y es la subordinación. Hablábamos de que cuando se genera la subordinación es porque el 51% del capital pertenece a una casa matriz, ¿cierto? Ya sea directa o indirectamente, como hemos visto también en las clases. Pero tiene algunos casos muy específicos. Además del 50%, cuando la matriz tenga conjunta o separadamente el derecho de emitir votos contributivos, también, es decir, cuando en la junta directiva o administrativa se tenga la mayoría de votos para tomar la decisión. Allí también hay una subordinación. Y bien, el tercer caso es cuando por intermedio o en el concurso de la subordinada, es decir, digamos que se tiene una subordinación y esta al mismo tiempo tiene una subordinación de otra compañía, entonces la casa matriz tiene más del 50% del capital suscrito en el concurso de la tercera empresa en cuestión. Entonces allí también hay subordinación. Pero hablemos ahora del tercer tema que deseábamos hablar y es los holding. Un holding es básicamente un anglicismo. Lo que en realidad quiere decir es una organización o un conjunto de empresas o de compañías que tal vez estén con subordinación o no, pero que tienen como tal un mismo objeto social o un mismo, digamos, objeto económico. Como por ejemplo Grupo Santo Domingo, es uno de los casos más claros de un holding o de un grupo empresarial. PIG es otro caso también.
En la Superintendencia de Sociedades y en el Código, en el Estatuto de Comercio, tampoco encontramos este término, simplemente se menciona. O sea, no está estipulado que sea esto una subordinación, digámoslo así. Estas empresas llamadas holding son básicamente grupos empresariales unificados con un fin económico en común. Digamos que no se cita directamente esto, pero por ejemplo, el Grupo Santo Domingo se basa en cuatro tipos de negocio, que son por ejemplo medios, que son Caracol, Blue Radio, El Espectador, Cine Colombia, todas estas. Transporte logístico, como está Supla, Ditransa, inmobiliaria, por ejemplo, tiene a Decameron, tiene a Terranum, y por último, agroindustria, que entonces, y comercio, tiene por ejemplo Coa, que es la dueña de uno, tiene a Refocosta, su granel y tiene, pues digamos que estas empresas. Pero ahora hablemos, por ejemplo, de qué implicaciones tendría si alguno de estos grupos empresariales incumpliera la ley colombiana. ¿Qué pasa si la comprobación de los estados financieros de las sociedades subordinadas no se cumple? Bueno, dice que si se comprueba de que las acciones económicas no son corroborables o van en conjunto en contra del Estado económicamente, se deben suspender totalmente las operaciones de estas compañías y se acarrean multas grandísimas. De ser necesario, también dice que no se generará, no se tocan las acciones de los socios, pero también, si es necesario, se acarrearán indemnizaciones para terceros. También, por ejemplo, un control que tiene el país sobre esto es que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales requiere que todas estas empresas o grupos empresariales con subordinadas generen sus medios magnéticos de estados financieros consolidados, y es allí donde ellos entran a evaluar si la actividad económica de la casa matriz con sus subordinados está cumpliendo, pues digamos que toda la normativa legal y vigente que tiene el país. Muchas gracias.